Hola a todos y a todas los que estáis entrando. Vamos a esperar 4 minutos que faltan para las 6, que es la hora prevista. Hemos abierto un poco antes para que podáis ir entrando en esta sala virtual. En breve empezamos. Gracias. Hola a todo el mundo que está por aquí. Empezaremos en 2 minutos. A las 6 en punto empezaremos la sesión. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas. Buenos días en México, buenas tardes en Barcelona. Muchas gracias por conectaros con nosotros en un nuevo webinar de CEDEM y de UNCED. Esta sesión de hoy forma parte de una serie de webinars que llamamos El rol del dueño en tiempos de incertidumbre. Deciros que este webinar, que es en riguroso directo, al igual que los anteriores, quedará luego publicado en la web de UNCED y en la web de CEDEM, pero antes comentaros que volveremos a hacer la sesión el jueves que viene, día 18 de junio, a las 7 de la tarde, hora central de México. ¿Por qué? Pues porque sobre todo estará dirigido a la parte de América, que quizá pues el horario les podría ir mejor
que este de la mañana. Sí que lo podéis ver en la web porque los dejamos colgados, pero escucharlo en directo tiene la peculiaridad que podemos hablar con vosotros virtualmente a través de preguntas. Es decir, que cuando estáis con nosotros en directo podéis dejarnos preguntas que resolveremos al final de la sesión. Para quien nos acompaña hoy por primera vez, explico un poco cómo funciona el tema de las preguntas. Veréis que en la parte de abajo de vuestras pantallas hay una icona que pone preguntas y respuestas. Es allí donde podéis clicar y dejarnos comentarios sobre temas que queráis que el ponente profundice un poco o preguntas directas, ¿no? Un poco también según la situación de cada uno podéis comentar situaciones que os interese resolver. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de cambios, que siempre hay, de cambios, y más en estos tiempos como los actuales. El webinar lleva por título Mejora discontinua, método disruptivo, y trata sobre la necesidad que tienen los dueños de empresa de reinventar sus fórmulas de negocio, sus estructuras, su visión familiar y procesos de innovación para crecer con éxito en el entorno actual. Quien nos lo va a explicar es un gran experto del tema, es el socio consultor de CEDEM, Guillermo Gutiérrez. Él, entre otras muchas cosas, voy a intentar resumir un poco, destacar algunas cosas de su currículum y de su trayectoria. Él es conferencista en foros nacionales e internacionales en temas sobre todo de crecimiento empresarial y de empresas familiares. Ha sido miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en México y en el extranjero. Es socio fundador de CEDEM, como decía, con alta experiencia y categoría internacional en las áreas de consultoría y desarrollo tecnológico de la dueñez empresaria y la gestión del valor. Lo vais a escuchar y vais a entender que sabe, que domina el tema. No sé si me conocéis, yo soy Ana Yacher del equipo de ONCET Business School y les acompañaré durante el webinar, sobre todo para poder hacerles de portavoz al final de la sesión. Iré recogiendo las preguntas que podéis ir dejando tranquilamente mientras dura la sesión de Guillermo, y las iré recogiendo para al final hacérselas directamente al ponente de vuestra parte. También deciros, comentaros que CEDEM y ONCET conjuntamente estamos preparando un programa de máster para empezar la primera edición este otoño, el otoño de este año. El programa es un Executive Master en Ownership Value Creation, del cual iremos dando más información tanto en nuestras webs como en estas sesiones de webinars. Creo que de momento ya podemos empezar, no me quiero demorarme más, quiero dejar tiempo a Guillermo, que tiene muchas cosas que contarnos. Buenas tardes, Guillermo. Y buenos días, buenos días. Yo es que estoy en Barcelona y Guillermo es por la mañana. Es la Es magia correcto. del... Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y por tu generosidad de dedicarnos este tiempo. Y te paso la palabra, te paso el micro y el escenario. Muchas gracias, Ana. Muy amable por esta presentación. Y efectivamente, la cita del día de hoy es para hablar del cambio. Vaya momentos que estamos viviendo por tantos aspectos que están incidiendo en la vida de los negocios y en la sociedad en su conjunto. Quiero comentarles, querido auditorio, les doy la bienvenida. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. 35 años llevamos con esta aventura en CEDEM trabajando con dueños de empresas, empresarios fundadores, familias empresarias evolucionando de primera a segunda generación, de segunda a tercera y algunas en ulteriores generaciones. Hemos visto procesos de cambio en infinidad de industrias. Hemos trabajado y llevado nuestros conceptos a muchos países, principalmente latinoamericanos, aunque también algo en el mercado sajón y también con presencia en España y en Andorra. Y es un gusto para nosotros compartir nuestros modelos, nuestras experiencias, y ahora con mucha ilusión de seguir construyendo esta alianza con EUNCET y poderles ofrecer una maestría
que tiene pues mucho que compartir de lo que hemos aprendido justamente de los dueños de empresa. El tema que me lleva a mí desarrollar es el cambio, pero una cierta categoría de cambio, el cambio disruptivo. Y es un término que ha tomado mucha vigencia, sobre todo por los recientes modelos de negocio tipo Airbnb, tipo Amazon, que han venido a hacer cambios trascendentes a las industrias en que participan. Nosotros creemos que hay mucho que aprender de todo lo que está sucediendo, pero nuestra experiencia trabajando con empresarios, con dueños, nos dice que la disrupción hay que extenderla a muchos más ámbitos, no solamente el campo del diseño de negocio. Hay que llevarlo a muchas otras esferas y yo pretendo hacer este recorrido con ustedes para ir aprendiendo de lo que significa la metodología que es la que privilegiamos en la firma en CEDEM. En la siguiente diapositiva nos permitimos poner 3 líneas que los invito a que las analicen. Recién salí yo de la carrera y en la maestría, pues lo que veíamos ya hace muchos años era aquella primera línea en donde la estabilidad era una constante, eran aquellos tiempos en donde se podían hacer planes a muy largo plazo. Y eventualmente, o al menos en México, pues con los cambios sexenales, enfrentábamos alguna crisis para luego volver a un periodo de estabilidad. Luego, los entornos se fueron complicando, sobre todo con el tema de la globalización, la apertura comercial, y entonces entramos en etapas largas de inestabilidad, con periodos cortos estables, y aprendimos también a adaptarnos a una realidad que nos retaba, aunque todavía nos daba respiros para pensar qué convenía hacer. La etapa actual es una etapa de una interminable inestabilidad por tantas cosas que inciden en nuestros negocios. Y el tema aquí es retarnos y meditar sobre la velocidad y la capacidad de adaptarnos. Estamos ante el reto de la adaptación en todo lo que hacemos. Aquí en esta diapositiva me puse a pensar cuáles son las fuerzas que más están impactando y generando esta creciente inestabilidad. Empezamos con la globalización desde hace años. Ahora hay un reacomodo en la geopolítica que también empieza a pesar fuertemente. Sin duda que la transformación digital nos está impactando a todos. Este mismo evento pues es posible gracias a todos los medios que existen para estar cerca, ahora todos con todos. El peso del capital intelectual y cómo el que tiene talento brilla y tiene oportunidades como nunca. Los sistemas políticos, vaya que están incidiendo en nuestro país. El proceso político, el nuevo gobierno nos lleva en una ruta muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos sexenios y estamos pues también ante una situación de adaptabilidad enorme porque no hay las mismas condiciones para la creación de riqueza que había hace apenas un par de años. El fenómeno de las plataformas como una disrupción en los modelos de negocio, en donde vemos infinidad de empresas que se suman y quieren sacar provecho de eso porque ahí se da la innovación abierta y ahí es como un foro, como un tianguis, como un mercado en donde oferentes y demandantes coinciden y se abren posibilidades de hacer negocio. Y entonces la gran mayoría de los últimos modelos de negocio y de las grandes empresas están tomando la mayor partida en el valor de mercado, quienes han logrado incursionar con éxito en este fenómeno. La pandemia, pues leíamos, ¿verdad? Y cada vez queremos entender más lo que pasó con la fiebre española, con la fiebre negra, en su tiempo con la malaria, y ahora pues que el COVID-19 pues nos ha metido a nuestras casas y transforma nuestros hábitos de consumo, transforma a las cadenas de valor, transforma a las industrias y estamos ante nuevos aprendizajes en los que tenemos que ver cómo sacamos partido. La innovación, propiciada mucho por este intercambio, por el Internet,
y también las fusiones y adquisiciones como una práctica que incide y modifica también el accionar de muchas empresas. Nosotros hemos conceptualizado que hay dos grandes vertientes ante el cambio: la mejora continua y la mejora discontinua. ¿A qué responde una y otra? Pues a la pregunta de qué cosas vale la pena sostener dentro de lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué cosas siguen teniendo vigente para someterlas a un proceso continuo de cambio, de pequeñas mejoras de todos los días, de innovación sistemática, porque tenemos que ser mejores en aquello que hemos decidido sostener? Pero también hay otra vertiente que es de mayor riesgo, que nosotros desde hace alrededor de 30 años le hemos llamado la mejora discontinua. Y esto es cuestionarnos qué vale la pena sostener en todos los ámbitos, qué habría que abandonar y en dónde valdría reconcentrarse, buscando grandes jugadas que seguramente generan cambios radicales, pero que nos pueden llevar a estadios superiores, plataformas superiores de creación de valor. Estos son los dos vertientes. Esa es la pregunta que nos hacemos ante todos los equipos. Profundizo aún más y luego narraré algunos casos. La mejora continua busca la creación de valor a través de ser cada vez más eficientes. Es una metodología fácil de decidir implementarla. Es como la dieta. ¿Quién no quiere ponerse a dieta? ¿Quién no quiere mejorar su condición física y salirse a correr todas las mañanas? ¿Quién no quiere mejorar el manejo de su organización o su consejo? Es muy fácil decidir que queremos mejorar en algo y es válido. El asunto está en que exige mucha disciplina. Sostenerse en la mejora continua es trabajo tesonero, es de hacer la tarea cotidiana, es de esforzarnos continuamente y requiere que los que participan de esa tarea se involucren activamente e invita a pensar en revisar y pensar cómo lo haremos. Los procesos de mejora continua demandan direcciones participativas porque es condición para que funcionen. La mejora discontinua, a diferencia, busca la creación de valor, la creación de riqueza a través de la relevancia, es decir, en incidir en cosas que valen la pena y que son disparadores de valor, disparadores evidentes de cambio que generan avances cuánticos. Son decisiones difíciles de tomar porque regularmente implican abandono, implican duelo. Pero una vez que se deciden, a quien realmente está determinado en hacerlo, pues nos lanzan muy rápido a otras posibilidades. Sí, implican concentración y abandono, y nosotros creemos que hoy como nunca es un buen momento para preguntarnos qué hay que abandonar. Mercados, productos, negocios, sociedades, estructuras, paradigmas, hábitos. Tenemos que ver qué nos está lastrando y qué no nos lleva ya a una situación de mejora contundente. Y también implica elegir en qué nos vamos a reconcentrar ahí donde vemos que está la mejor oportunidad de creación de riqueza. Esto requiere un tipo de dirección diferente, una dirección emprendedora, una dirección que se aboca y que privilegia las oportunidades y que entonces decididamente enfoca sus baterías en aquellas que le representan las mayores posibilidades. Implica riesgos, pero ¿qué no implica riesgo? Sin embargo, cuando lo hacemos decididamente y hemos hecho un análisis suficientemente sólido, pues es un riesgo que nos invita a tomarlo para cosechar todo lo que nos ofrece. Las actitudes ante el cambio discontinuo, que es la agenda de hoy. Yo estoy seguro que todos los presentes han enfrentado situaciones de discontinuidad, han tomado decisiones valientes, decisiones tajantes en muchos ámbitos, ¿verdad? Han cerrado negocios, han cerrado mercados, han hecho movimientos importantes en el ámbito familiar, en la estructura de organización y pues seguramente hemos vivido las experiencias del cambio discontinuo. Pero hemos visto, mi experiencia dice, y la experiencia de nuestra firma, que es diferente atenderlo de una manera reactiva,
porque respondemos a una crisis y a lo mejor el temor es el que nos lleva a hacer un cambio porque no tenemos otra. Y bueno, pues si finalmente lo hacemos, pues que sea para bien. Pero hay otra ruta, que es la ruta proactiva, la ruta que se desprende de haber encontrado una oportunidad que hoy no exploto o que no exploto suficientemente bien a profundidad. Y entonces lo que dirige este cambio en proactividad es la ambición. Y no hablo solamente de la ambición económica, no hablo de la ambición de que si yo tengo una propuesta valiosa de servicio a un mercado, a la sociedad, ¿por qué no debo llevarla a su máxima expresión? ¿Por qué si hay una oportunidad de un reacomodo de mi consejo, de mi estructura, por qué no hacerlo? Y abro espacio al talento y a que entonces todos cosechemos los beneficios de un crecimiento abundante. Nosotros en el mes de diciembre, reunidos con un grupo centroamericano en el campo de la salud, un grupo muy admirable, nos retábamos a un crecimiento exponencial. Hicimos una evaluación de la empresa y entonces nos pusimos como meta crecer a mayor tasa de lo que habíamos crecido anteriormente. Y entonces el dueño de la empresa, nuestro cliente, decía, bueno, ¿cuál es la razón de por qué queremos crecer mucho más en esto que hacemos? Y no duramos mucho tiempo en coincidir que queríamos hacerlo porque lo que hacemos es valioso, porque presta un servicio importante a la sociedad. Y eso es motivo suficiente para decir que tenemos que hacer lo que nos toca y así cada quien es lo suyo. Fue una razón contundente, todo mundo la hizo suya y la ha hecho suya. Y claro, que tras un servicio impecable, tras un servicio superior, vienen también los beneficios económicos que un dueño responsable sabe distribuir a todos aquellos que lo hacen posible. Les narro un caso muy interesante que vivimos hace algunos años, el caso de Hernán Belden, una empresa admirable en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Este empresario concibió una fórmula de negocio muy interesante. Metido en la inyección de plástico, él decidió que su negocio radicaba en atender industrias de clase mundial, industrias que trabajaban con los sistemas más aventajados de justo a tiempo y que requerían una proveeduría impecable. Y entonces eligió hacer piezas pequeñas de plástico cuyo componente económico en el costo total fuera muy pequeño. Dijo, esa es mi jugada. Mi cliente va a estar dispuesto a pagar un buen precio porque yo le voy a entregar una pieza que necesita bajo un proceso justo a tiempo y donde él no tenga ninguna queja, que sea atendido como nadie. Hernán construyó una empresa extraordinaria, una empresa que generaba mucha riqueza, pero además él, casi por deporte, participaba en todos los concursos que había en su localidad y a nivel nacional, el concurso de calidad, el concurso de productividad, obtener la certificación adicional. Y nosotros le preguntaban, oye Hernán, ¿y por qué tanto esfuerzo en la mejora continua? Y él nos decía, pues no solamente es cosechar las eficiencias que nos ofrece, sino también es retar constantemente a mi equipo y someterlos a un proceso de reflexión continua y de aprendizaje, porque nadie sabe para dónde viene el cambio. Admiramos mucho esa postura de Hernán Belden y además él tenía una métrica de penetración por cliente. Cada mes mandaba a un ejecutivo a entrevistarse con su cliente para ver en todo el protocolo que juntos habían diseñado si lo estábamos atendiendo como habíamos acordado. Y también llevaba a la par una métrica de cuántas de las piezas que ese cliente compraba y necesitaba, nosotros la estábamos surtiendo. Los resultados, increíbles. Pero bueno, también se apareció la mejora discontinua. Tan impecable era el desempeño de esta empresa que un día, sin esperarlo, recibió la visita de empresarios americanos para comprarle su negocio. Fue un despertar, ¿verdad? No se lo esperaba, nos lo comentó en una de las reuniones de consejo
con el consultor que entonces lo atendía, y lo llevó al gabinete de SEDEN para decirnos, oigan, le compran la empresa Hernán y no sabe qué hacer, ¿verdad? Está indeciso, ¿verdad? No la cree. Y entonces hicimos una serie de reuniones con él para ayudarlo a meditar sobre la oportunidad que se le había ofrecido. La oportunidad era increíble. Era una empresa que se quería establecer en México para atender a clientes en Estados Unidos y que necesitaba una planta como esa. Y ellos estaban dispuestos a decirle, quédate tú con el mercado, síguelo atendiendo de otra manera. Hicimos el ejercicio de en cuánto tiempo esta empresa podría volver a montarse. Y Hernán dijo, hombre, con lo que yo he hecho y con lo que tengo, no me llevará mucho tiempo montar una empresa para seguir atendiendo a mi mercado. Bueno, esa fue la historia. Finalmente la operación de venta no cuajó, pero eso nos llevó a meditar en que no siempre la mejora continua es el único camino. Las discontinuidades se presentan en cualquier momento. Mejora continua o mejora discontinua, nosotros creemos que esto es como los lentes bifocales. Es una y otra. Es mejora continua para ver cómo mejoro lo que tengo y lo que está cerca. Y es mejora discontinua para ver más lejos y ver qué otras posibilidades hay. Vamos a la siguiente. No es una u otra, es ambas. Cuando ampliamos la visión bifocal, podríamos llevarlo a un extremo de que al revisar lo que tenemos, lo podemos someter al escrutinio tipo un microscopio para ver en dónde podemos seguir mejorando, y siempre hay posibilidades. Pero por el otro lado, en la visión aumentada, tenemos ahí pues la visión de un periscopio que nos permite salir de lo cotidiano y de lo operativo y de las habitualidades para ver en dónde hay una jugada de oportunidad, aquí representada en un destructor que nos anda cazando, pero yo creo que este lente, ¿verdad?, de este periscopio, no solamente hay que llevarlo alrededor, sino hay que orientarlo arriba y hay que meter para vernos nosotros mismos, para estar al acecho de esas grandes jugadas que tal vez hoy no forman parte de nuestra agenda. Tenemos que ejercitarnos en los dos lentes. Les narro una experiencia muy interesante que tuvimos en nuestra incursión en Colombia, invitados por General Motors. Es el caso de las baterías MAC, la familia Mejía. Como otro de los grandes proveedores de industria terminal para atender los mercados de Colombia, Ecuador y Venezuela, ellos se especializaron en proveer baterías automotrices. Llegaron a ser uno de los proveedores más destacados, proveedores clase mundial. Para hacerlo y tener el expertise, tomaron transferencia tecnológica de Johnson Controls, la empresa líder a nivel mundial, y llegaron a niveles extraordinarios de desempeño, pero siempre batallando por los márgenes. Es curioso, pero bueno, no curioso, ese es el modelo de las plantas terminales. Ellos tienen departamentos de costos tal vez más sofisticados que los nuestros, y entonces ellos estudian nuestros márgenes, nuestros procesos, nos invitan a seguir avanzando en certificaciones y en desempeño continuo, pero a fin de cuentas nos están exprimiendo y cada año hay un porcentaje más que hay que exprimirle. Y eso hace que permanecer solamente atendiendo esos mercados es una tarea muy desgastante. Baterías MAC entonces buscó jugadas discontinuas que permitieran ampliar la creación de riqueza. La primera fue asociarse con Johnson Controls, es decir, de ser un contrato de transferencia tecnológica, finalmente colocaron parte del capital con dos propósitos: ampliar su mercado para ir a surtimiento de otros clientes a través de ellos, y dos, evitar el riesgo de ser desplazados, porque claro que competir contra el líder en tecnología no es una situación fácil. Lograron la asociación, fue muy exitosa, pero también lanzaron otro modelo más orientado al mercado. Y entonces diseñaron lo que ellos llamaron el modelo Servitecas. Pequeños talleres enfocados en atender al mercado consumidor,
¿verdad? Al dueño de un automóvil que se le daña su batería, y entonces iba a la Serviteca, y la Serviteca le diagnosticaban si todavía tenía vida útil, y entonces si requería una nueva se la vendían y le daban servicios en el ramo eléctrico. Esta fue una diversificación extraordinaria que extendieron en Colombia, en Ecuador, en Perú y que les permitió incrementar sus márgenes y el EBITDA de su negocio, y entonces siguieron una ruta de prosperidad. Ahí aprendimos del galardón ETS, que su proveedor, el cliente terminal, decía el Excellent Technology Provider, ¿verdad? Era el premio a los proveedores más destacados. Hace apenas 10 días que yo corroboraba este galardón con uno de aquellos clientes que atendimos, me decía, Guillermo, pues efectivamente, pero había ese galardón, y qué curioso era que al que le bajaban más el margen es al que le daban el premio. Y decían entre ellos, entre los proveedores de esta planta, el ETS es que somos esclavos tecnológicamente superiores, porque entonces la productividad era muy difícil de mejorar, pero sus márgenes eran raquíticos. Nosotros trabajamos en esa temporada con muchos proveedores y distribuidores de General Motors para ayudarlos a buscar nuevas fuentes de creación de riqueza, utilizando la metodología de la discontinuidad. Es decir, no podemos seguir apostando, mejorando en lo que tenemos. Tenemos que buscar fuentes de riqueza adicionales. La agenda de mejora discontinua, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, es una tarea de dueñez. No me refiero de dueños, de propietarios. Me refiero de aquellos gestores familiares, representantes del capital en sus negocios. Me refiero a los miembros del consejo, me refiero a la gerencia, a la alta dirección y a todo aquel que se atreva a hacer planteamientos discontinuos que nos llevan a otros destinos. Es tarea de dueñez, es tarea de aquel que asume la responsabilidad por la prosperidad y por la renovación permanente. Las decisiones discontinuas requieren un liderazgo de renovación al máximo nivel. ¿Por qué? Porque implican riesgos, implican nuevos aprendizajes, implican soltar ataduras, implican elegir abandonos. Y entonces se requiere que el liderazgo al máximo nivel esté alineado a tomar esas decisiones que son disruptivas, que son cambios que modifican una estructura. Hacerlo desde dentro de la operación es tarea perdida. Tenemos que salir de las habitualidades y lo cotidiano, de lo operativo, para dedicar un tiempo a ver qué está pasando, como hay que sacar ese periscopio. Hay que ver dónde están las siguientes oportunidades. Y también, pues, se requiere una facultad plena en la toma de decisiones, porque son decisiones difíciles, pero que pueden representar la diferencia en las posibilidades de creación de riqueza. Hay un fenómeno que nos ata al cambio. ¿Por qué no cambiamos con más facilidad? Pues porque somos parte de los sistemas en que participamos. Y entonces, cuando somos parte de aquello, perdemos conciencia de cómo estamos haciendo las cosas. Somos un engrane más. Y eso provoca esa ceguera de taller. Dejamos de cuestionarnos de raíz. Dejamos de hacernos preguntas diferentes. Nos acostumbramos a pensar de la misma manera. Nos justificamos ante nosotros mismos y no vemos lo que hay alrededor. ¿Cómo tomar conciencia de esos costos de oportunidad? ¿Verdad? De eso que puedo hacer, pero que a lo mejor no me he atrevido o no lo he visto. Los costos de oportunidad están escondidos en estos 4 elementos. Primero, en la inercia, es decir, en ese diseño, en esos procesos, en esa configuración de negocios a la que hemos llegado hasta hoy, por una serie de decisiones, por una visión. Y esa inercia no es fácil de superar. Hay que elegir pocas cosas, muy bien elegidas, para modificar y generar el momentum de cambio y que entonces vengan
las situaciones diferentes. La inercia es una fuerza muy poderosa, es una fuerza activa que nos invita a seguir haciendo lo mismo. Y a lo mejor lo mismo ya no nos lleva a un destino que valga la pena, o no nos lleva a un destino superior, o incluso nos puede llevar a quedar en el camino. Hay que revisar qué estamos haciendo, hay que atrevernos a hacerlo. El segundo campo es el desenfoque. Para el empresario inquieto, emprendedor, le llama mucho la atención meterse en más negocios de los que puede atender a fondo. Apostamos a negocios en donde es muy difícil mantener una postura de liderazgo. Y nosotros creemos que si no hay una apuesta a liderazgo en lo que hacemos, no vale la pena. Es decir, tirarle a ser uno más del mercado, tirarle a ganar poco, dedicar todo ese esfuerzo para hacer eso que hacemos y lograr esos resultados, tenemos que cuestionarnos en serio y preguntarnos en dónde están los negocios, las canchas, en donde verdaderamente vale la pena apostar, en donde podemos ser únicos o muy diferentes, superiores, y en donde podemos poner condiciones de competencia y obtener muy buenos márgenes, poner las condiciones que nos den ventaja. Tenemos que revisar ese desenfoque porque ahí suele haber grandes costos de oportunidad. La soledad, el tercero. ¿Se han dado cuenta cómo ha crecido la industria del acompañamiento? Los procesos de coaching, la ayuda psicológica, los consejos de autoayuda, la moda en que se han metido el formar un consejo en tu empresa, pues porque el líder de una organización requiere acompañamiento. Enfrentar esta realidad solos es muy pesado, es muy difícil y es muy peligroso. Nosotros creemos que los dueños, los directores, la gerencia, tiene que preguntarse si ha configurado los equipos que requiere, si ha traído el talento que necesita para enfrentar los retos que actualmente existen y para construir esos grandes proyectos, para imaginarlos, para atreverse, para acompañarse, para enriquecer sus decisiones. Y por último, la tolerancia. Hay muchas cosas que nosotros ya tenemos conciencia que no están bien. Tenemos que atrevernos a pintar la raya y animarnos a enfrentar el cambio. Yo espero que estos 4 lastres del crecimiento les ayuden a ustedes a identificar en dónde están los grandes costos de oportunidad. Entonces, ser muy específico para elegir unos cuantos, 1, 2, no más de 3, y meterse a fondo, aquellos que nos representen la mayor posibilidad de avance en la creación de riqueza. Les narro un caso súper interesante que vivimos en Ciudad de México hace algunos años, con un empresario que cuando llegó a nuestra firma vendería 4 o 5 millones de dólares y él nos buscó y nos dijo, necesito que me ayuden a crecer en serio. Bueno, pues lo escuchamos, ¿verdad? Nos conocimos, hicimos un acuerdo. Ese hombre dedicado, cuando lo conocimos, a la venta de medicamentos y equipo médico para el sector público, principalmente sector público, y que había lanzado un nuevo servicio le llama servicios integrales de anestesia, donde él al sector público le dijo, mira, tú no tienes mucho presupuesto para invertir, tienes un problema de robo hormiga de tus soluciones, tienes un montón de ineficiencias, ¿qué tal si yo te monto los equipos, te doy las soluciones, te pongo el instrumental y te pongo el técnico y te cobro por intervención? Este modelo fue un modelo disruptor, ¿verdad? Vino copiado de un modelo muy parecido, pero este hombre lo propuso, lo construyó y se convirtió en el disruptor de esa industria y en el líder. La gran decisión que tomamos muy rápido junto con él, que él tomó más bien junto con nosotros, fue la de concentrarse totalmente en los servicios integrales de anestesia y abandonar todas las líneas de negocio.
No fue una decisión sencilla, pero fue muy bien elegida. Pero nos pusimos metas de crecimiento de valor. Hicimos una evaluación junto con él de su empresa. Nos retamos a que la curva de crecimiento fuera mucho más agresiva, mucho más en vertiente pues, inclinada. Y al cabo de pocos años, esa empresa estaba vendiendo más de 350 millones de dólares en pocos años. Este es un ejemplo de cómo a veces tenemos ahí la jugada en grande, la jugada a la mano, pero no la vemos por nuestras inercias. No hemos analizado el potencial de crecimiento de lo que hacemos. Y es tarea que tenemos que hacer. Preguntamos, ¿tenemos una cultura orientada a cuestionarlo de raíz? ¿Estamos dispuestos a que nos cuestionen de raíz? Cuando lo hacen, ¿escuchamos? Ahí hay una gran área de oportunidad en incitar a nuestros equipos, si tenemos un consejo al consejo, si son accionistas a los accionistas, para hacernos las preguntas que hay que hacerse, que a veces las tenemos ahí en el silencio, ya están preelaboradas, pero no nos atrevemos. Y ahí hay un gran costo de oportunidad. Hace unos meses, unos clientes nos dijeron, Guillermo, eso que estás diciendo, les voy a compartir esta nota, que la nota se llama El arte de las preguntas poderosas, y a la hora que ustedes la estudian, encuentran que en Alemania hay un cargo que se llama director de preguntas fundamentales. Hay un cargo al máximo nivel, que es un ejecutivo cuyo tiempo está en hacer que la organización en su conjunto y él y por todos los medios hagan preguntas de fondo. Ojalá tuviéramos nosotros ese cargo. Y si no, asumámoslo cada quien. Sobre todo el líder de dueñez, el líder de líderes. Pero es una tarea de todos hacernos preguntas profundas que nos lleven a descubrir esas canchas discontinuas que nos ofrecen un avance significativo. La primera vez que yo hice contacto con el pensamiento discontinuo fue saliendo de la maestría, y entonces llegó a mis manos. Teníamos un cliente en consultoría y tenía una situación de inventarios. Y entonces busqué en mi material y me encontré una nota técnica. Y entonces, al leer la nota, la primera pregunta que hacía, y solamente esa en la primera pregunta era, para resolver problemas de inventarios, pregúntese si necesita inventarios. Y eso nos movió el tapete a todo mundo. Fue muy chusco. Fue una gran lección, porque ahí nos dimos cuenta que muchas cosas no hay que seguirlas haciendo, hay que hacerlas diferentes. Ahí queda para la reflexión de ustedes cuando sigan avanzando en el arte del cuestionamiento. ¿Cuáles son las grandes jugadas disparadores de crecimiento de valor en sus empresas? ¿Las tienen claras? ¿Están actualizadas ante lo que estamos viviendo con el COVID? ¿Sí? ¿Están validadas? ¿Cuánto tiempo dedican a buscarlas? ¿Lo hacen metodológicamente? ¿Se citan para buscarlas? ¿Traen la mente alineada a preguntarse permanentemente en dónde está la jugada distinta o diferente o actual que me puede llevar por esa ruta que maximiza la creación de riqueza? ¿Cómo le hacemos para buscarlas? Estas son las preguntas que dejamos para que ustedes mediten. ¿Qué tanto energía estamos dedicando a hacernos esos cuestionamientos que nos deben llevar a la búsqueda de caminos superiores de creación de riqueza? Les narro el caso de LDB. Espero que José Luis Alonso, hijo, me esté escuchando, esté presente. Esta empresa la conocimos
cuando era el principal distribuidor de lona, el principal distribuidor de líder nacional, la empresa Megaplas, una empresa admirable, también cliente nuestro en algún momento. Y ellos se dedicaban a la comercialización de lona plastificada para industria agrícola, para toldos de camiones, para infinidad de usos. Buscando el crecimiento y la diversificación, empezaron a meter procesos de valor agregado, costura, estructuras metálicas, procesos de soldadura térmica, y en ese devenir encontraron la distribución, se convirtieron en clientes de Leicester y le compraban al representante para México, y esta era una línea más. En una visita de José Luis Alonso, padre, con el distribuidor para América Latina, él descubre que Leicester estaba buscando hacer un rediseño de sus distribuidores maestros. Y este hombre, con mucha cercanía con José Luis Alonso, le dijo: mira, yo voy a dejar de ser el distribuidor maestro. ¿Por qué no vas y pides tú esa distribución para México? Tú has sido un buen cliente e igual la puedes conseguir. Y entonces José Luis, ni tardo ni perezoso, se lanza a Europa a buscar la distribución que finalmente logra. Y al poco tiempo se convierte en el core business de esta empresa, y no solamente logra la distribución para México, sino posteriormente para Latinoamérica, y ahora esta empresa es manejada con mucho éxito por sus hijos. Él es José Luis Alonso, finado, un gran amigo de la firma, y esta era la diapositiva con la que él llevaba a sus amigos empresarios el concepto de la vagancia empresarial. Se quedó con las ganas de escribir ese libro, pero él nos decía: es que las oportunidades están afuera y se descubren cuando tú te atreves a hacer cosas diferentes y te expones ante el mundo. Entonces él decía: esa vagancia empresarial es viajar. Ubicado en la ciudad de Hermosillo, en el norte de México, en el noreste de México, él decía: hay la misma distancia a la ciudad de Los Mochis, una ciudad en el Pacífico de México, que a Phoenix. ¿En dónde creen que hay más oportunidades de negocio? Y bueno, pues la economía de Phoenix es mucho más potente que la de Los Mochis, ¿verdad? Decía: vayan a donde hay negocio. Y él así fue a Ukiah, California, donde se dio esa cita con el distribuidor maestro que estaba a punto de dejar de serlo, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta y cachó la oportunidad. Y de ahí se fue a Suiza a hacer la negociación, ¿verdad? Y nos decía José Luis Alonso: tenemos que participar más en nuestras cámaras empresariales. Hay que exponernos a nuevos conceptos, a nuevos conocimientos, a otros casos de éxito. Hay que ir a exposiciones, hay que estar en una adecuación continua y hay que emprender. Hay que salir del confort y tener hambre para animarnos a hacer cosas diferentes. Esta es la lección, y me da mucho gusto compartir con ustedes pues todo este aprendizaje que nos dejó el gran amigo José Luis Alonso. ¿Cuáles son las fuentes del pensamiento discontinuo? Pues a nivel personal, seguirnos preparando, leyendo, asistiendo a cursos, generando conversaciones con gente emprendedora, inquieta, gente visionaria, asistiendo a convenciones y ferias, es decir, saliendo de nosotros mismos. E institucionalmente, pues hay que agendar tiempo en nuestras empresas para el pensamiento discontinuo. Hay que hacer equipos de dueñez que trabajen en la innovación, pero no solamente en la innovación incremental, sino esta disruptiva. Hay que traer consejeros innovadores, en donde haya una creciente participación de externos. Es decir, hay que traer a otras mentes para ver qué más hay allí y que nos reten, que
que nos inviten a crecer más en la creación de riqueza. ¿Qué metodología proponemos? Primero, revisen en dónde están sus campos de oportunidad. ¿Cuáles pueden ser? El proceso sucesorio, el sistema de gobierno, la estructura de organización, la configuración en lo que se refiere a los negocios en que participamos y dentro de cada negocio, los productos y mercados, aquellos que valen la pena, las actividades en que participamos, la visión familiar, y me podría pasar el resto de la jornada invitándolos a elegir campos. En todos ellos nosotros hemos encontrado infinidad de posibilidades y tenemos cientos de experiencias. Elijan los que ustedes piensen que les representan la mayor ventaja. Ustedes ya los intuyen. Segundo, para hacer esa revisión, actualicen sus modelos mentales, nútranse de lo que está pasando en el mundo, actualícense, vean qué están haciendo otros, lean, vean otros testimonios, porque si hacemos la revisión con los mismos patrones mentales, a lo mejor superados, no vamos a encontrar grandes cosas. Y se va a hacer mejor si además de esto ustedes asocian a otras mentes. Y ahora con el Internet y en esta reclusión que tenemos, la facilidad de asociar otras mentes se ha multiplicado. Y hay mucha gente que está dispuestos a sumarse a nuestros proyectos. Si nosotros tenemos la astucia, tenemos la habilidad de atraerlos a un proyecto que vale la pena. Y hay que estar al acecho, ¿verdad? Elegir el campo, actualizar nuestros modelos mentales, ver qué más se hace en ese campo, asociar mentes disruptivas, innovadoras, atrevidas y buscando siempre el encontrar cosas relevantes, es decir, cosas que valen la pena, donde hay una gran posibilidad de avance. Vamos al punto 2. El punto 2 es mentalidad de abundancia. Estamos participando actualmente con un grupo admirable en México, sin duda el líder cualitativo en la producción de azúcar, Grupo Sucarmex, y acabamos de hacer un levantamiento de la cultura de esta empresa. Y todo el mundo reconoce que el arquitecto, el fundador, es un hombre eternamente insatisfecho. Tiene una mentalidad siempre de pensar en grande, nunca está tranquilo. No es fácil convivir con una persona así, pero es una joya tener a una persona que nos conduce por esa ruta, porque siempre hay ambición de ir por más. Este hombre se metió en la construcción y hizo cosas extraordinarias. Luego se metió al azúcar, ha hecho disrupciones increíbles en la misma. Se ha ido a la explotación ahora del mercado de Estados Unidos y las posibilidades que tiene de crecimiento son increíbles. Y además ha tenido la gran habilidad de transmitir esta cultura a sus hijos, que son también personajes muy destacados. Esta mentalidad de abundancia implica valentía, disposición plena a la búsqueda del cambio disruptivo, a la mejora discontinua, a hacer cosas distintas. Implica apertura para escuchar y nos invita a pensar en el cómo sí, porque somos hábiles para destruir propuestas. Esta es una invitación a la apertura plena, genuina, y ver cómo esas ideas pueden prosperar, porque ahí están las grandes canchas de cambio. Vamos al punto 3. Perdón, quiero comentar, antes de ir al punto 3, que recientemente, hace apenas algunas semanas, un cliente con el que hemos compartido un acompañamiento de cerca de 17, 18 años y que se ha convertido en el líder en proveer café servido en México, asociado con Oxxo. Su director general, José Antonio Díaz, un hombre al que admiramos mucho, una vez que enfrentó la crisis y que también fue impactada su negocio porque la gente dejó de comprar, dejó de salir de sus casas, y entonces
le propuso a su equipo dedicar 1 hora todos los días, y así lo hizo durante un par de semanas, para responder a esa pregunta. Pensemos todos, no cómo vamos a superar la crisis y cómo vamos a recuperar el flujo y las ventas. La pregunta es cómo vamos a salir fortalecidos de esta nueva situación. Y vamos a hacer un negocio todavía más próspero. No puedo darles detalles. Nos compartió el planteamiento que descubrieron y es espectacular. Han identificado las principales tendencias, se han imaginado la nueva normalidad y empiezan y plantearon una serie de prioridades y proyectos que se ven muy creíbles y que de lograrlos, que lo van a lograr porque él es un gran líder y tiene un gran equipo, los va a llevar a una situación superior. Háganse esa pregunta. Vamos al punto 3. Cuantifiquen los costos de oportunidad. Una vez que identifiquen lo que pueden hacer en ese ámbito, identifiquen qué podemos esperar si lo hacemos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Cuantifíquenlo, medítenlo, identifíquenlo, adviertan las implicaciones, ¿sí? ¿Qué costos van a tener que pagar? Y luego también pregúntense qué esperar si no lo hacemos, porque la oportunidad no está ahí esperándonos toda la vida. Espero que esto los anime. Y vamos al punto 4. La implementación. Cada que tomamos nosotros una decisión, que ayudamos a uno de nuestros clientes a tomar una decisión discontinua, sabemos que la noche pone a meditar en las implicaciones de la decisión, en la conveniencia, y hay que advertir ese reflujo. Regularmente al día siguiente le hablamos a nuestro cliente y le preguntamos, ¿qué te dijo la almohada? ¿Qué pensaste? ¿Estás decidido? Y entonces tenemos la posibilidad de una conversación de poder superar una duda, de profundizar en las implicaciones, en las conveniencias y eventualmente en las no conveniencias. La conspiración invisible. Parecería que cuando empezamos con un cambio, luego vienen detractores, ¿verdad? Parecería que luego en nuestra empresa empiezan las dudas, los cuestionamientos y como conspiración tratan de minarnos. No se dejen, no se dejen. El cambio duele. Hay que pagar un costo. Si esa visión fue suficiente, hay que entrarle. La tibieza y la lentitud son enemigos que hay que advertir. A veces esa tibieza y lentitud hace que los cambios discontinuos fracasen, porque no se logra la cosecha en el tiempo y dejamos que esos detractores y esa conspiración invisible nos quite el saque. Decidir si el cambio es gradual o radical. No radial, radical. Bueno, nosotros siempre buscamos que el cliente vaya hacia la radicalidad, pero ya es el propio cliente el que, de acuerdo a su estilo, tiene que administrar esa gradualidad. ¿Pagar el duelo del abandono? Pues sí, ¿verdad? Abandonar duele, cambiar duele, pero el cambio es continuo y si es el precio que hay que pagar, pues superémoslo. Y también entender que no se le pega a la primera. A lo mejor encontramos el cambio, dimos los primeros pasos y luego hay que ajustar, ¿verdad? Y a través de continuas aproximaciones vamos alineando y finalmente hacemos que el cambio discontinuo se dé como lo pensamos o como fue posible. En la conquista de México, Hernán Cortés tomó una decisión extraordinaria. Ante la duda, ante la conspiración invisible, el posible boicot, ordenó que quemaran los barcos. Es decir, no hay posibilidades de retorno, porque la promesa para él y para los conquistadores era de otra dimensión. Y a partir de ahí, cambió la historia del mundo, porque se descubrió y se asociaron y se extrajeron todas esas riquezas
Y bueno, pues el mundo sigue su marcha. Para continuar, les dejamos una pregunta. ¿Estamos preparados para generar el cambio disruptivo? ¿Estamos preparados para asumir todo el potencial de la mejora discontinua? Los invitamos a que ustedes transiten con mucho entusiasmo esa vertiente de crecimiento de valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Me ha encantado. Me ha encantado tu tempo, conceptos muy claros. Me quedo con la importancia de saber hacernos buenas preguntas, ¿no? Para poder avanzar. Y vamos a ver qué preguntan o con qué se han quedado nuestros oyentes. ¿De acuerdo, Guillermo? A De ver, acuerdo, Ana. te felicitan y te saludan muchísimo. Esto que Muchas vaya por gracias. delante. Entonces nos preguntan, ya tenemos algunas, por ejemplo, ¿podría explicar por favor la diferencia entre mejora discontinua y decisiones disruptivas? Yo creo que estamos hablando de conceptos de sinónimos, ¿verdad? Aunque la disrupción es un término que a mi entender se ha ubicado más en el campo del enfoque, es decir, de las decisiones de diseño de negocio. Pues nosotros, créemelo, concebimos el concepto de mejora discontinua cuando más bien se hablaba en aquellos tiempos de las organizaciones ambivalentes, que decían, hay dos tipos de innovación, la innovación incremental y la innovación disruptiva, ¿verdad? La mejora continua va más por esa vía, va por la vía de generar disrupciones en cualquier ámbito, porque hay que hacer un cambio estructural que vale la pena. Que tenía el micro silenciado para no interrumpir. Muchas gracias, Guillermo. Hay más preguntas. De momento tenemos dos más, pero a veces pasa que necesitan, a partir de las primeras preguntas se generan más. La siguiente es, ¿cómo aplicar esta mejora discontinua en situaciones de crisis? Bueno, pues mira que en una de las diapositivas yo hablaba que las crisis, ¿verdad?, son grandes disparadores de decisiones discontinuas, porque no hay tiempo. Pero las crisis nos ayudan a tomar esas decisiones que cuando sentimos tener margen de maniobra, no nos atrevemos. La crisis es un gran aliado para hacer los cambios que requerimos. Pero nuestra recomendación es no esperes a la crisis, ¿verdad? Por la vía de la oportunidad, genera tu propia crisis, la crisis de la oportunidad, que esa es parte de la invitación que estamos haciendo con estos conceptos. Gracias, Guillermo. Carlos Machado nos pregunta, ¿las mejoras disruptivas o discontinuas nunca terminan? Qué gusto saludarte, Carlos. Yo creo que las posibilidades de la disrupción y la mejora discontinua, nunca terminan. Es decir, estamos ante un mundo de cambio permanente y siempre hay que estar al acecho. Lo que sí termina es una mejora discontinua en concreto. A lo mejor yo tomé una decisión de reenfoque o decidí hacer un rediseño de mi consejo de administración o mi consejo consultivo o un nuevo acuerdo en el ámbito familiar, y ese proyecto es continuo, pues viene por una etapa de implementación y luego se somete a la mejora continua permanente. Ese sí, pero posibilidades de cambios disruptivos discontinuos, espero que nunca terminen esas posibilidades. Gracias, Guillermo. Ahora repasaba, son las 7 en punto. A ver. Vale, nos quedan dos preguntas. Te iba a decir que solo nos teníamos una que iba bien para cerrar. Vamos a hacer dos y así no terminamos tarde. La primera, para enlazar un poco con lo que estabas diciendo, ¿cuáles son los elementos claves de la mejora discontinua? Los elementos claves son atrevernos a revisar en serio lo que hacemos y
y hacerlo acompañado de gente que tiene esa disposición. Yo soy un firme creyente que diseñar un consejo, que el líder de Doñez, que la gerencia asocie a gente que lo va a ayudar a pensar en grande, a mentes que nos van a llevar a otros derroteros, a otras posibilidades. Si lo hacemos solos, vamos a dejar muchas posibilidades en el camino. Y apertura, mucha apertura a escuchar, a descubrir, a intentar. Nos preguntan también, Guillermo, por el sector turístico en concreto. ¿No? Si hay disrupción, si tiene que haber disrupción en este sector turístico, si hay que renovarse, esto está claro. ¿Qué decisiones principales tomar, ¿no? Y bueno, yo creo que supongo que depende del negocio y dónde se encuentre, etcétera, pero bueno, si puedes hacer como algún comentario sobre el sector turístico, que tenemos oyentes de este sector, me preguntan. Pues sin duda que el sector turístico es uno de los sectores más impactados por los nuevos cambios, pero como en todo negocio, pues habrá que hacer un escrutinio de cuáles son los productos o mercados que aún tienen vigencia o qué nuevas posibilidades se pueden dar o qué más puedo hacer con esos activos que hoy tengo. Es decir, ese sector como otros pues requieren una revisión aún más profunda, más innovadora, más atrevida. Y la vía viene por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios en nuestro mercado, en nuestra industria? ¿Cuáles son las posibilidades que surgen? ¿Qué cambios tengo que hacer al interior de mí para encontrar las nuevas posibilidades? A veces el problema no es que no haya caminos, sino que los que actualmente estamos liderando necesitamos un refuerzo, una complementariedad. Eso es lo que yo contestaría. Muchas gracias, Guillermo. Además, eres claro, eres conciso, ¿no? Yo decía, hacemos solo 2 preguntas, pero clavas como la respuesta concreta, que creo que esto realmente ayuda. También felicitan por haber explicado casos prácticos, que esto ayuda, porque es verdad que inspiran otros casos. Yo también lo pienso. Hacemos una última. ¿Vale? Si te parece, ¿Sí? ahora sí, se van animando, se van animando. Les recordamos que lo volveremos a hacer la semana que viene, jueves, también a las 7 de la tarde, hora central de México, ¿no? Por lo que decíamos, porque lo bueno de asistir en el webinar en directo es ¿no? Es este momento de poder hacer preguntas en directo. Por lo tanto, ya pido disculpas de antemano si no las contestamos todas y que sepáis que el jueves que viene Guillermo volverá a estar con nosotros. Decían, por ejemplo, a ver, perdón, que ahora la he perdido, porque van añadiendo comentarios, hay muchas felicitaciones. Muchas A gracias. ver. Vale, la mejora discontinua crea e incrementa valor, pero ¿cuándo es el momento de capturar este valor? Preguntan. Bueno, la mejora discontinua requiere un tiempo para que pueda ser cosechada. Y este tiempo depende de la velocidad de alineación. ¿Sí? Para nosotros la implementación implica la alineación de comportamientos, la alineación de procesos, de estructuras, de recursos, ¿verdad? Para que entonces ese cambio que conceptualmente a lo mejor es muy claro, luego hay que venir a instrumentarlo. Hay organizaciones particularmente ágiles para conducir esa alineación estratégica. Y este es un campo que tenemos que prepararnos nosotros mismos y nuestros equipos, para que entonces el cambio discontinuo muy rápido genere resultados que pueda ser cosechado en la economía, en el flujo. Entonces, yo diría que ahí es donde hay que trabajar justamente en la implementación, comunicando el cambio, dando una explicación de la conveniencia, de lo que va a implicar, de los costos a pagar y que entonces todo el mundo muy rápido se sume a ello. Dependiendo de esa velocidad, es como la cosecha va a venir.
Gracias, Guillermo. Nos quedaríamos una hora más, creo, hablando, pero nos gusta, ¿no? Terminar, cumplir lo que habíamos dicho, que es una hora de 6 a 7, Sí. tampoco para alargarnos demasiado. Por lo tanto, mejor nos emplazamos al jueves que viene, 7 de la tarde, hora de México, para repetir un poco el webinar para nuevos públicos y para quien quiera repetir o hacer preguntas más concretas. También comentar que os vamos a mandar en vuestros emails, en vuestros correos electrónicos, la presentación que ha compartido Guillermo en la pantalla. La tendréis en formato de ebook en vuestro correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la compañía. Guillermo, a ti por la gran sesión. Muchas Luego gracias, Ana. ya Y a verás el todos chat que te felicitan y te saludan, perdona, y gracias por todo. muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana.